Bien, buenos días, hermanos. Yes. Bueno, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí esta mañana. Sabemos que hace una bendición. El tema es un tema muy especial. Y también el pastor David Case ha estado preparándose todos estos días para exponer este tema. Hoy estaremos hablando en este taller de la predicación cristocéntrica. Bien, la predicación cristocéntrica. Entonces van a tener unas hojas, y ahí el pastor David va a estar dando unas palabras y todo eso para llenar. Solamente vamos a estar atentos y él va a estar explicando qué debemos llenar y todo eso. Bien, yo sé que va a ser una bendición. Solamente pongamos nuestra atención y vamos a darle tiempo al pastor David después de que oremos. Bien, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias, mi Dios, que podemos llegar, Señor, y tener un espacio exclusivo para seguir conociéndole, pero también, Señor, para ser más efectivos en la exposición de su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por esta tarea. Es una tarea magna, es una tarea gigantesca, Señor, que nos ha dado, pero también gracias, Señor, por la ayuda del Espíritu Santo, y gracias también por la ayuda, Señor, de hombres que le conocen, que conocen su palabra y también nos pueden ayudar, Señor. Use al pastor David en esta mañana y ayúdenos, Señor, a adquirir lo mayor que podamos, Señor, y aplicarlo, Señor, en nuestros ministerios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Fernando, y quiero decirle a todos muy buenos días. Es un gozo estar acá juntos y este tiempo es muy especial. Y ustedes aquí tenemos representado pastores, obreros de la iglesia local y futuros, quizá pastores incluso entre nosotros. Y es de gran gozo ir al tema que tenemos por delante. El tema es el tema de la predicación. Y si tiene su Biblia, le invito a ir a 2 de Timoteo, el capítulo 4. 2 de Timoteo, el capítulo 4. Si algo sabemos de la palabra de Dios, es que Dios le pone una prioridad a la predicación de su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 4, encontramos las últimas palabras del apóstol Pablo dirigidos a un pastor que Dios nos ha puesto en la palabra de Dios. Entonces, en esos primeros versículos encontramos del 1 al 5, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, lo que Dios quiere decir a través de su apóstol Pablo, que está pasando la batuta a su hijo en la fe, que es el pastor Timoteo. Encontramos justo después de ese texto las palabras en que Pablo dice: ya he corrido la carrera, lo he acabado, he guardado la fe. Y él ya dice: estoy por dar mi vida por el Señor, ya se acaba mi tiempo. Pero en ese contexto en que el apóstol ha vivido y ya sabe: estoy a punto de morir por Cristo, él da estas palabras a su Timoteo, literalmente Timoteo, y le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. En otras palabras, Timoteo, estamos delante de nuestro gran Dios. Como escuchamos anoche en esas preciosas predicaciones que hablaron de quién es Cristo, en su persona como Creador, Salvador, Señor, y el asunto de nuestra entrega, de nuestra sumisión a su señorío. Y otra vez vemos aquí, dice, es delante de Dios y del Señor. Es delante de Él. Él va a juzgar a todos. Él va a mirar nuestras vidas y Él va a recompensar según lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Si estamos en Cristo, no estamos en Cristo. Y obviamente aquí está hablando a un pastor que es creyente, genuino en la fe, pero le dice: acuérdate que el Señor juzgará a los vivos, a los muertos. Y por quién es Él, quiero que hagas esto: que prediques la palabra. Amén. Sigue
en esta lista: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, y sigue hasta el verso 5 con otras instrucciones en su vida. Pero lo que vemos claramente como manera prioritaria es Dios, como última enseñanza a un predicador, le dice que prediques la palabra. El tema esta mañana es, y lo tiene en su hoja, la predicación cristocéntrica. ¿Qué significa la palabra cristocéntrica? Obviamente tenemos una palabra compuesta. Tenemos el nombre Cristo con el adjetivo céntrica. Algo céntrico es algo que está ahí en el centro. Y lo que quiere decir es que esta predicación que Dios quiere que sea parte de nuestra vida y nuestro ministerio es una predicación centrada en la persona y la obra de Jesucristo. Esa es la predicación cristocéntrica. Como predicadores de la palabra, sabemos que la predicación es una gran bendición, un gran privilegio y también es una gran responsabilidad. En la predicación hay momentos de gran gozo y también hay momentos de gran desafío. Hay esas veces que las memorias más lindas que tenemos es la obra de Dios a través de una predicación, y de las agonías más grandes, estar tarde en la noche tratando un texto diciendo: Dios, ¿qué es tu corazón? ¿Qué es tu sentir? Porque queremos ser fieles a la palabra de Dios. Porque si algo debemos entender de este encomendado es que Dios nos hace responsables de predicar la palabra. Que prediques la palabra. ¿Qué es la predicación cristocéntrica? Estamos aquí en la primera hoja de sus notas. Queremos observar varias facetas y creo que si miramos estas primeras 3 facetas nos va a ayudar a entender cómo podemos tener una predicación cristocéntrica. Primeramente, la predicación cristocéntrica es la predicación que honra a Dios. La predicación cristocéntrica, cuando la predicación apunta a Cristo, el resultado es un honor a Dios, una exaltación de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, el resultado del evento de la predicación no debe ser que los hermanos me miren y digan: wow, es que el pastor es increíble. Lo que debe salir es: mi Dios es increíble. Amén. Que Dios me amara a mí, un pecador, que Cristo en su magnificencia y su majestad y todo lo que Él es, tuviera paciencia conmigo. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con esto, porque siempre va a haber una ancianita que después de una predicación dice: es el mejor predicación que he escuchado en mi vida, ¿verdad? Y después alguien invitado predica y dice: eso no fue muy bueno, y la viejita le dice lo mismo, ¿no? Y eso es muy bueno para nosotros, pero como predicadores de la palabra de Dios tenemos que entender que hay una meta, hay un fin de lo que estamos haciendo. Y es que Dios sea glorificado. Y vamos a ver que en las epístolas tenemos Efesios, y tiene el versículo aquí en su hoja, Efesios 3:21. Comienza en verso 20 la doxología. Empieza a decir: aquel que es poderoso a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquí es este Dios que está obrando en mi vida. ¿Por qué está obrando en mi vida? Por lo que ha hecho Cristo. Y lleva el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Habla del llamado, habla del propósito de Dios, el capítulo 1, de hacernos semejantes a su Hijo. Y eso es lo que Él quiere hacer en mi vida, en tu vida, en la vida de cada miembro de la iglesia. Capítulo 2, el hecho que Dios nos libró de andar como hijos de ira. Éramos hijos de ira igual que todos los demás. Y Dios está diciendo a su iglesia: acuérdate de quién eres. Es una persona que estabas sin esperanza, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Nos hizo parte de su familia. Y siguen y llegamos a los versículos tan famosos, ¿no? 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no está hablando en sí a un grupo de inconversos, está hablando a la iglesia diciendo, acuérdate que tú fuiste salvo, no porque eres bueno, no porque fuiste inteligente en aceptar el mensaje cuando lo escuchaste, fuiste salvo por la pura gracia del Señor Jesucristo. Y verso 10, acuérdate que Dios te hizo para buenas obras. Capítulo 3, vemos como hay una unidad en Cristo, judío, gentil, diferentes trasfondos, culturas, gente que se detestaba antes, ahora es unida en una misma iglesia, en un mismo cuerpo que es Cristo. Y después de hablar de todo lo que ha hecho Cristo, y cómo ha cambiado y revolucionado mi vida, dice, verso 21, hablando de Dios Padre, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea gloria. A Él sea gloria. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Romanos, esa carta magna sobre la obra del Señor Jesucristo, la salvación, las verdades de la salvación, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás. Otra vez, hay una predicación, exposición de Cristo y su obra. ¿Y cómo termina? Este Dios de insondable sabiduría, este Dios que ha hecho tantas cosas, por Él, para Él, sea la gloria. Y termina y entonces nos lleva a la aplicación, pero ha puesto como una base fundamental que cuando se predica a Cristo, el resultado de una predicación fiel de Cristo es honor a Dios. 1 Corintios 1:23, ahí Pablo hablando a la iglesia de Corinto, y en el contexto está hablando de que hay gente que no predica a Cristo con motivos sinceros. Y sabemos que hay iglesia a nuestro alrededor, iglesias llenas de personas así. No han cambiado los tiempos, hermanos. Han cambiado los siglos, pero la misma naturaleza humana y los mismos ataques de Satanás siguen en pie. Y lo que él dice es lo que me distingue de los demás, de la predicación legalista de los judíos y de la filosofía, el paganismo de los gentiles, es que predicamos a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo. Entonces, hermanos, en nuestra predicación como pastores, obreros en la iglesia local, maestros de escuela dominical, futuros pastores que creo que muy probablemente hay en este salón, tenemos que entender que nuestro llamado es un llamado sumamente alto. Es un llamado del Dios de los cielos. Y con eso viene una gran responsabilidad. De que cuando se haya hecho todo, con mis dones, algunos aquí bien elocuentes, hay algunos de nosotros que no somos tan elocuentes. Hay de todo, pero el asunto es que el llamado ha sido a predicar la palabra. Número 2. La predicación cristocéntrica es la predicación que apunta a Cristo. La predicación que apunta a Cristo. Tiene una gráfica aquí en sus notas donde tenemos Cristo y la idea era ahí representar una cruz. Y sabemos que en nuestra sociedad ya por muchos años se han definido los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Y la verdad es antes de la cruz y después de la cruz. Porque lo que pasa en el Antiguo Testamento, tiene el texto ahí en sus notas, Lucas 24, 25 al 27. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento lo que está pasando es la obra de Dios que va a llevar al punto de la cruz. Y dice aquí, sabemos el famoso relato, Jesús en camino de Emaús, están varios de sus discípulos, no reconocen al Señor resucitado, y Él está hablando con ellos. Y ellos le dicen, o sea, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es usted? O sea, ¿no sabe lo que ha pasado aquí? Claro que sí, el Señor resucitó.
Y era el Señor resucitado. Pero no entienden, y Jesús lo que está haciendo es enseñarles una teología bíblica. Y lo que enseña en versos 25 al 27 es lo siguiente: entonces Él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, Tanaj, ¿verdad?, en hebreo, y siguiendo por los profetas, los Neviim, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y lo que vemos aquí, Jesús con sus discípulos que pronto saldrán a hablar a todo el mundo de él, porque predicamos a Cristo, pero quiere que ellos entiendan la conexión entre el antiguo pacto y su persona. Lo que quiere decir es, en Génesis, ahí estoy. En los profetas, ahí estoy. En los escritos, ¿okay?, son las 3 divisiones de la Biblia judía, ¿no? Entonces, en los escritos, los libros poéticos, ahí estoy. Y de hecho, en varios de los textos en que Dios habla a su iglesia acerca de la salvación, regresa a los salmos, regresa a los textos del Antiguo Testamento y dice, ahí está escrito, ahí se habla de Cristo. Y tenemos estos preciosos pasajes. Entonces, cuando estamos en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que aunque la historia de Abraham es bonita, que dejó su tierra, que dejó su parentela, que salió a la tierra que Dios le llevó, el apunto grande no es tanto la obediencia de Abraham, sino que hay un Dios que está comenzando a restaurar la humanidad a través de esa familia. Y cuando se le presenta a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, hay un versículo sumamente importante que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El asunto es este. Cuando el hombre peca en el capítulo 3, apenas comenzando la creación de Dios, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, y llegamos al capítulo 3, encontramos el hombre diciéndole no a Dios. Y de manera inmediata, 3:15, el protoevangelio, Dios dice, aquí va mi plan. La simiente de la mujer va a dar golpe mortal a la simiente de la serpiente. El mal no va a ganar, así lo he dicho. Entonces las historias que a veces contamos en la escuela dominical, ¿no? Y muchos de nosotros comenzamos a enseñar en una escuela dominical o algo así. Algunos de ustedes están participando en eso. Tenemos que entender, la historia es mucho más que no seas como Lot. La historia es mucho más de que, ese Abraham, 2 mujeres. El asunto es que a través de esta historia es la gracia de un Dios que está llevando todo esto para llegar a la cruz. Entonces es importante que entendamos no solamente la importancia de estudiar un texto, sino de entender que el texto necesariamente ha de colocarse en su contexto bíblico. Entonces, después de la cruz, tenemos otra flecha aquí. Después de la cruz, ¿qué está pasando? Después de la cruz, todo lo que es la vida cristiana y la iglesia y la gracia, las bendiciones que vivimos hoy día como gentiles redimidos, es consecuencia de esa cruz. Y alabamos a ese Señor. Y exaltamos a ese Señor y al Padre que tanto nos amó. Y nos maravillamos en la obra de que ese mismo Hijo, a consecuencia de la cruz, ha enviado su Espíritu, su Consolador, y ahora está en mi vida y está en tu vida. Es magnífico. Y tenemos que aprender a apuntar
a la cruz. Entonces, primeramente, la predicación que honra a Dios. Segundo, la predicación que apunta a Cristo. Y número 3, la predicación cristocéntrica es la predicación que es fiel a la palabra de Cristo. La predicación que es fiel a la palabra de Cristo. Déjeme decir eso, si el primero tenemos la intención de honrar a Dios, el segundo apuntamos a Dios de un texto, pero no somos fieles, eso no podemos llamar predicación cristocéntrica. Porque si no somos fieles al texto, realmente estamos diciendo que mi idea sobre este texto es más importante que la idea del Espíritu sobre su texto. Y tenemos que tener mucho cuidado. Es una de las cosas que debe aterrarnos como pastores y predicadores. Que a mí me toca ser fiel. No aterrar en el sentido de que no puedo hacer esto, que no soy nadie. No. Sino entender el peso del llamado de Dios. El peso del llamado de Dios. Es fiel. Cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué dicen? Una y otra vez dicen, vino palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Y lo que vemos en su mensaje es, esto no se trata de mi secta o de mi grupo o de mi manera de ver las cosas. El asunto es, hay un Dios que ha hablado y yo soy su mensajero. Así ha dicho Jehová. En el Nuevo Testamento veremos palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y llegamos a 2 Pedro 1, verso 20 al 21. De hecho, si leemos los versículos antes, tremendo texto sobre la bibliología. Pero dice lo siguiente, entendiendo primero esto. En otras palabras, iglesia, es importante que entendamos esto. ¿Qué es importante que entendamos? Que esto no es de interpretación privada. Incluso si su título es pastor. No es de interpretación privada. ¿Hay textos donde buenos hombres difieren? Claro que sí. Pero esto no es de interpretación privada. No podemos decir, como el clásico estudio bíblico, es que a mí lo que dice este texto, ¿qué dice, hermanos? Y esa fidelidad no es fácil, hermanos. Quien diga que es fácil, qué bendición, hermano, pero no sé cómo lo hace. Porque es un reto continuo. Es un desafío continuo y a veces hasta una agonía. De entender la gravedad de mi llamado, la importancia, la responsabilidad de ese llamado y a la vez entender que Dios quiere usarme a mí. Predicación que es fiel a la palabra de Cristo. Y lo que Dios dice aquí es, acuérdate esto, no hay profecía que sea de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, dos cosas. No se trata de mi mensaje, se trata de su mensaje. Yo no soy el que voy a crear el mensaje, yo soy el que tengo la responsabilidad de entregar y proclamar el mensaje. Entonces aquí tenemos en las hojas, la letra A, Dios se agrada con la fidelidad a la palabra. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Es su palabra. ¿Cómo es posible que un pastor, predicador, apóstol, hacedor de milagros como era Pablo, un hombre que en un tiempo vivía tan perdido, y en la gracia de Dios, Dios quiso dejar muy claro, ¿sabes qué? Hasta alguien como él lo puedo salvar. Y más adelante ese mismo hombre dice, la razón que Dios me salvó fue para dar un ejemplo de su gracia. Pero ¿cómo es que ese hombre, cuando ya Dios hace eso, es en inglés una expresión all out, ¿verdad? Todo entregado a no más poder, puede llegar a una iglesia y decirles, ¿sabes qué? Ustedes fueron más nobles, o esta iglesia fue más noble porque me cuestionaron. Y el asunto no es que le estaban cuestionando, sino que tenían una convicción. Si no lo dice Dios, entonces no vale.
Que puede ser un buen consejo, una buena opinión, pero la autoridad está en la palabra. Amén. Entonces, la predicación cristocéntrica, hermanos, debemos de tener estas tres cosas. Entendiendo que hemos de honrar a Dios con ella. Eso es mi meta, eso es mi fin. Hemos de apuntar a Cristo y entender cómo entra en el contexto cristológico la historia de la redención. Y terceros, ser fiel a la palabra. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí lo dice claramente este texto, es la palabra de Cristo. Nuestro llamado, hermanos, es predicar la palabra de Dios. Amén. Nuestro llamado es ser fieles a la palabra de Dios y la intención del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Tenemos unos últimos blancos para terminar esta primera sección. Primeramente, del dicho al hecho, Hay mucho trecho. hay largo trecho, mucho trecho. Dependiendo en su país, ¿cómo le dicen? ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces podemos decir, sí, en la teoría estoy de acuerdo. Sí, me suena muy bien, pero hay una vasta diferencia entre la teoría, decir, yo accedo a eso, debe honrar a Cristo, debe apuntar a Cristo, debe ser fiel a la palabra de Cristo. Pero tenemos que entender entonces prácticamente cómo lo hacemos. Primero, el primer blanco que tienen allí, no es suficiente desear una predicación cristocéntrica. Yo entiendo que la predicación cristocéntrica empieza con ese deseo, pero no se realiza solamente por tenerlo. Segundo, no es suficiente hablar de una predicación cristocéntrica. Fuimos a la conferencia, escuchamos, wow, fue tremendo. Y verdad, uno va a la conferencia, escucha y como que a veces le llena bastante el tanque, ¿no? Y le reta. Y pues viene el lunes. Y hemos hablado mucho. Pero hay que ver más que eso. Número 3, no es suficiente asentir con el intelecto. Asentir. A-S-N-T-I-R. O sea, estar de acuerdo. No es suficiente estar de acuerdo con el intelecto. Tenemos que lograr la predicación cristocéntrica. Es nuestro llamado, hermanos. Entonces, ¿vamos a hacerlo? Primero Dios, por su gracia, lo haremos. La siguiente sección, y tenemos, yo creo que todavía otros 20 minutos para esta primera sección, empezamos media hora tarde. ¿Cómo lograr una predicación cristocéntrica? Y lo que quiero hacer en este tiempo ahora, hemos puesto un poco las bases bíblicas y teóricas acerca de la predicación cristocéntrica. Pero para muchos todavía, yo creo que lo que nos cuesta es de saber que eso me gusta, eso es la meta. ¿Cómo lo hago yo? Eso es lo que a veces nos cuesta. Entonces aquí tenemos varias secciones que creo que nos van a ayudar. Número 1, evita la trampa de la predicación moralista. ¿Cómo logro una predicación cristocéntrica? Voy a tener que evitar una trampa que es muy común. Es muy común, hermanos. ¿Y sabes dónde está muy común? Tenemos materiales de escuela dominical. Entonces nosotros podemos usar esos materiales, que muchas veces son bien bonitos, pero tenemos que entender que mi llamado es hacer la conexión con la vida cristiana dentro del contexto de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el moralismo. ¿Y cuál fue la moraleja de hoy? Que no mientes. ¿Por qué? Porque mentir es malo. Nota la diferencia. Sabes que hay muchos cuentos seculares, libritos de niños que van a enseñar que mentir es malo. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y esos cuentos?
Porque mentir es una ofensa contra la naturaleza de un Dios que no miente. Un Dios que siempre es verdad, que siempre es justo, en el cual no hay engaño. Ese es mi Dios. Y tenemos que entender que para llegar y realmente impactar vidas, no puedo ser, porque su país no sea una mala palabra, no puedo ser flojo. No puedo ser una persona que no quiere hacer ese trabajo de llegar a Cristo. Entonces, cuidado con la trampa, porque esto es una gran trampa. Vamos a leer aquí. Para lograr una predicación cristocéntrica, debemos evitar la trampa de la predicación moralista. Este tipo de predicación se enfoca en las lecciones morales de las historias y de los personajes bíblicos, sin hacer ningún esfuerzo de contextualizarlo a la luz de la cruz. Entonces tenemos un montón de niños que dicen mentir está mal, y jóvenes que dicen si la inmoralidad está mal. Y la pregunta ¿por qué? Es, bueno, porque si lo haces quizás te vaya mal. Pero hay algo mucho mayor, eso sí es verdad. Dios no puede ser burlado. Lo que sembrar el hombre, eso también segará. Pero hay algo, lo que me debe de motivar es lo que motivó a José. ¿Cómo puedo pecar contra mi Dios? Pero cuando enseñamos lecciones moralistas y dejamos afuera a Cristo, lo que podemos tener es un montón de fariseos que no saben dónde está el poder para su transformación y santificación. Se mencionó anoche, gente que se viste bien, se mira bien, pero lo que hay en su corazón está muy lejos de Dios. Y como se dijo anoche, no hay problema con vestirse bien y mirarse bien. Creo que eso honra a Dios. Pero a la vez tenemos que entender que cuando estamos solamente con esta enseñanza moralista y nuestra gente está enseñando a nuestros hijos y jóvenes con una enseñanza moralista, nos vamos a quedar cortos del propósito de Dios, de su palabra. Porque la palabra de Dios apunta a Cristo. Entonces vamos a mirar esta cita de Robert Spinney. Excelente enseñanza que Robert Spinney da sobre este tema. Aquí lo tienen. Muchos de nuestros sermones han enfatizado la moralidad, la ética y los estándares personales sin ubicarlos en el contexto redentor. Exactamente lo que hemos venido hablando. Entonces tengo mis estándares personales. ¿Es bueno que lo tenga? Yo creo que sí. ¿Es bueno que de los principios de la palabra hagamos aplicación a nuestras vidas? Sí. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, la aplicación del Nuevo Testamento. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Dios nos dice eso. ¿Es importante la ética? Proverbios está lleno de Dios llamando a un pueblo a ser sabio y vivir éticamente. ¿Es importante la moralidad? Sí. Pero si enseñamos moralidad o ética o estándares solamente porque así somos y eso es lo que yo dije, estamos faltando. Y ese tipo de enseñanza, cuando un joven ya empieza a procesar los conceptos y el mundo le está tirando su basura, sus ataques, ese tipo de profundidad no dura mucho. El sol rápidamente evapora lo que ha habido en esa vida y se seca, y después están con esas preguntas de sí, mis papás me han dicho que sea moral, pero ¿para qué serlo si más divertido ser inmoral? Lo que pasa en la vida de ese joven es que no ha entendido, esto se trata de mi vida delante de mi Dios. Si Cristo dio a su Hijo en la cruz por mí, sí, tengo estos impulsos y estos deseos de la carne, y todos tenemos, hermanos, somos hombres, tenemos diferentes luchas como hombres, y el suyo quizás sea diferente que el mío principal, pero
Todos tenemos diferentes luchas en nuestras vidas. ¿Y qué nos va a llevar a una vida de santidad? No que nos enseñaron estándares personales, así que no, que caminamos con nuestro Dios. Como resultado, seguimos leyendo, lo hemos hecho casi imposible a los cristianos el adorar cuando escuchan la palabra. Lo que está diciendo aquí Robert Spinney es esto: en mi vida, cuando predico, yo quiero que mi gente vea a mi Dios. Eso les lleva a la adoración. Seguimos leyendo. Enfatizamos tanto el comportamiento cristiano que excluimos a Cristo. Uy. Hermanos, es tan fácil esta trampa. Estamos en la rutina, estamos sacando material. Estamos viviendo nuestras vidas y es que, mira, es que ese hermano me da lata, le voy a dar... ¿Alguien aquí tiene hermanos que no le dan lata? Gracias a Dios, algunos que casi nunca dan lata, ¿verdad? Hay otros que dan mucha lata. Hay de todo en medio, ¿no? Pero el asunto principal no es enseñarles un comportamiento, sino mostrarles a Jesucristo. Si no escuchamos al Trino Dios presentado a través del mensaje, es sumamente difícil adorar. Hermanos, si nosotros no ayudamos a nuestra gente a hacer la conexión, ¿quién va a enseñarles que así es como se lee y se disfruta las Escrituras? La persona promedia no va a hacer esta conexión. Pero nosotros, en nuestra manera de leer, estudiar y enseñar, podemos hacerlo. Seguimos leyendo. ¿Cómo podemos levantar los ojos al cielo y adorar a nuestro Dios de salvación cuando el bosquejo del sermón se asemeja al siguiente ejemplo? El error principal de Acab. Y ahí están los jóvenes. ¿Tú cómo estás? El título del mensaje esta mañana es Los errores de Acab. Ay, madre mía. Otro hombre que murió como hace 2 millones de años. ¿Ah? O sea, la mentalidad de un muchacho hace casi 3.000 años, 2.500 años. O sea, ¿qué me importa? ¿Quiere decir que la palabra de Dios no es relevante? De ninguna manera. La palabra de Dios es relevante. Tú y yo no lo hacemos relevante. Es la palabra de Dios y es relevante. Pero nuestra tarea es ayudar a la gente a entender cómo todas las Escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y su fin de eso es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero tenemos que ayudarlos a entender. Y qué gozo es cuando nosotros mismos ya empezamos a leer, y en vez de sacar sermones así, que pronto todos, especialmente en los primeros años de predicar, quizás lo hicimos, ¿no? El bosquejo rápido, el error, eres como Acab. Bueno, no soy un rey, pero no seas como Acab. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes, no seas. O seas como. Que sea como David. Pero yo no soy pastor, ni sé tocar un instrumento, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Y muchas veces lo que hemos fallado es entender que detrás de esa historia hay una instrucción de Dios para su pueblo hoy. Y tenemos que no solamente decir, no seas como llegar al nivel de la moraleja. Queremos hablar de eso, pero tenemos que llegar a su conexión en la historia macro, Génesis, Apocalipsis, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me acuerdo en la universidad había un predicador que predicaba a menudo en las capillas. Y cuando él se separaba a predicar, todos nos éramos como, ay no. El dulce salmista, David. Y otra vez David tocando su arpa, o David haciendo, y nunca sabíamos, ¿y por qué estás hablando de David? Y era bien triste. Escuché en la época de mi tía que él era el predicador favorito de ellos.
Pero con los años parece que ese hermano perdió su disciplina y el ayudar a la gente a ver la conexión del texto a cómo es útil. Es útil, pero nuestra tarea es ubicarlo en el contexto del Señor para que la gente adore. En otras palabras, los sermones que exponen la moralidad y el ejemplo y que nos impulsan a mirarnos y preguntarnos ¿qué tal voy?, no promueven la adoración. Si todo el mensaje se trata de mí, hemos fallado. Hemos fallado. Después de años de escuchar sermones no redentores, nuestras iglesias se acostumbran a ver los sermones como unas lecciones morales no más. Piensen que la función del sermón es de exhortar al comportamiento moral y de proveer ánimo. A muchas personas en la iglesia nunca se les ha pedido que vean a Cristo en el sermón, así que no esperan encontrarlo y ni siquiera saben cómo encontrarlo. La gran pregunta aquí, hermanos, es ¿quién tiene la culpa? Yo, el predicador, el maestro, yo lo tengo. Entonces, si esto es algo que quizás es nuevo para usted, porque para todos nosotros en un momento estas filosofías o enseñanzas eran nuevas, ¿no? Ninguno nació siendo cristiano, ¿verdad? Todos nacimos bajo tristemente la ira de Dios. Todos nosotros en el momento de salvación fuimos rescatados y trasladados del mundo de tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Y hubo un cambio y después de ese cambio Dios nos empezó a enseñar. Y usó predicadores en nuestras vidas. Enseñó el tiempo que pasábamos en la palabra de Dios a solas. Usaba campamentos, maestros de escuela dominical, maestros de jóvenes. De todo Dios usó nuestras vidas. Pero un día lo tuvimos que aprender. Y cuando aprendemos algo, somos responsables delante de Dios de implementarlo. Si estamos convencidos de que esto es lo que Dios tiene, entonces yo tengo que hacerlo. No la tiene la oveja la culpa, sino yo, el pastor, que he recibido un cargo del príncipe de los pastores, el buen pastor. Enseñamos moralidad, pero tenemos que enseñar más que moralidad. Necesitamos apuntar a Cristo. Entonces, el primer error a evitar: ¿vamos a enseñar moralidad? Claro que sí, Dios la enseña. ¿Vamos a enseñar ética? Claro que sí, Dios la enseña. ¿Vamos a hablar de estándares personales? Claro que sí, Dios habla de aplicaciones a cada área de nuestra vida sobre ya ser nuevas criaturas en Cristo. Pero hermanos, vayamos a hacerlo en el contexto de la historia de redención. Entonces, segundo, primero evita el error del moralismo. Número 2, busca por la conexión con Cristo. La conexión con Cristo. Y quizá estoy intentando pensar acá. Ok. Esta parte va a ser un poco, vamos a entrar aquí, creo que quizás tomaremos un descanso después de ir un poco acá. La conexión con Cristo. Esta es la parte práctica. Un texto puede apuntar a Cristo de varias maneras. Nuestra tarea como predicadores es identificar la manera en que el texto apunta a Cristo y entonces ayudar a los oyentes a ver cómo el texto apunta a Cristo. ¿Entendemos esto? Entonces mi tarea como predicador es primeramente yo estudiar la palabra de Dios y estoy buscando dónde encaja esto en la historia de redención. ¿Dónde encaja? Segundo, necesito entonces ayudar a los oyentes a ver cómo el texto apunta a Cristo. Entonces hay tres maneras en que un texto bíblico apunta a Cristo. La siguiente sección es tomado de las páginas 281 al 88 de la predicación cristocéntrica de Bryan Chapell. Y creo que es increíble esta sección
el contenido son 8 hojas, pero el contenido de esas 8 hojas es para estudiar y estudiar y estudiar. Vamos a resumirlo aquí para ayudarnos. Entonces, ¿cómo es que un texto que tengo enfrente, estoy preparándome para predicar o para enseñar mi lección de escuela dominical o para otra oportunidad que me ha dado Dios? Tengo mi Biblia aquí enfrente y estoy con el texto que me toca enfrente. ¿Cómo es entonces que este texto apunta a Cristo? Una de 3 maneras. Primeramente, el texto menciona a Cristo de manera directa. Entonces, si estamos predicando Juan 3, no es difícil hablar de Cristo, ¿verdad? Está allí, está en la conversación el mismo Señor Jesucristo y está hablando de lo que es la maravilla de la salvación de Dios. Entonces, como pastores o predicadores o maestros, lo que nos toca es solamente ver que el texto habla de Él o apunta a su obra mesiánica. Por ejemplo, Isaías 53. Entonces nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más que hizo Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso no usa el nombre Jesús, pero está específicamente hablando de Jesucristo. Entonces esos textos son fáciles, ¿no? Predicamos lo que hay. El texto habla de Cristo, predicamos a Cristo. Solo tenemos que explicar el significado, entender texto en su contexto, qué está comunicando Dios, y es la referencia directa. Ahora, hermanos, para despertarnos un poquito, ya que no todos agarraron café, ¿cuáles serían otros textos o partes de la Biblia donde esperaríamos ver este tipo de referencia directa? Isaías. Muy bien. Varios tenemos 4 cánticos de siervo y varios de ellos más otras partes. Las profecías en la parte narrativa al principio. En Éxodo también. ¿En Éxodo? Muy bien. Entonces, La sangre en las puertas. muy bien. Y eso va a ser el número 2, que es la tipología, donde claramente el texto, aunque no menciona a Cristo, está apuntando a Cristo. Y la palabra de Dios nos deja claro que de eso se trata. Muy bien. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? ¿Dónde esperaríamos encontrar muchos textos con mención directa del Señor Jesucristo? Evangelios. De principio a fin, ¿no? De principio a fin los evangelios. Jesucristo, 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 Jesucristo. En las epístolas, doctrinas sobre la salvación. O sea, no puedes ni leer un capítulo, ¿verdad?, sin referencias a Cristo. Apocalipsis. Tenemos el Hijo, honra al Hijo. Y tenemos este Hijo que es digno. Y solo Él es digno. Y ese mismo habla a sus iglesias. Sí, qué precioso es. Sí, los textos que anoche se predicaron eran todos de este tipo, ¿no? De este índole. Todos eran menciones directas de Cristo. Podemos decir, para apuntar a Cristo, estos son los textos más fáciles de hacer, porque ahí está la referencia directa. Número 2, tenemos el texto presenta un tipo de Cristo. Entonces vamos a poner una definición de la tipología. La tipología que se aplica a la persona y obra de Cristo es el estudio de correspondencia entre personas, eventos e instituciones que por primera vez aparecen en el Antiguo Testamento. Y lo que hace esta persona o evento o esta institución es que va a prever, preparar o expresar verdades salvíficas del Nuevo Testamento. ¿Entendemos esto? Puede ser una persona, puede ser un evento, el Éxodo. Ahí es una imagen de lo que Dios hace en la redención. Tomará su pueblo, serán suyos, Él será su Dios. Ellos le serán un reino de sacerdotes. Precioso, preciosa historia. Entonces, lo importante de la historia no solamente es que Dios nos saca de apuros. Le sacó de un apuro, pero los salvó para que les sirviera. Les cambió la vida
no porque eran buenos, sino porque Él es bueno. Tenemos que ver, es un Dios fiel y ha dado promesas. Y aun cuando el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel porque Él no puede ser infiel, Él es Dios. Y hay tantas cosas, pero a veces tenemos que solo pararnos, detenernos y decir, ¿cómo es? Déjame parar un momento. ¿Entiendo? ¿He estudiado mi Biblia? ¿O será que quiero ser un predicador de la palabra de Dios y nunca he leído la Biblia completa? Una cosa es que cuando yo enseñaba en el Colegio Universitario Bautista de Puerto Rico, tenía mis clases y por lo general un grupito de varones que estaban preparándose para pastor, y ustedes no saben cuántas veces le preguntaban, en su vida han leído esta sección, digamos, estaban enseñando los profetas. ¿Alguna vez ustedes han leído los profetas? Y quizá uno del grupo. Y una cosa es que no me entraba a la cabeza es estos jóvenes. Como tú como joven, quizás ya por años has dicho, quiero servir a Dios y ser pastor, y ni una vez he leído la palabra de Dios. ¿Cómo vas a poder hacer la conexión en la historia macro cuando no lo conoces? ¿Cómo lo vas a hacer? Los jóvenes, si están aquí, leer la Biblia en un año no es para los adultos. Yo comencé a los 13 años a leer la Biblia cada año y aprendí tanto. Ahora, no me pongo como un gran ejemplo de espiritualidad. Dios sabe las necesidades. Pero lo que quiero decir es que no tienes que tener una edad grande para leer la palabra de Dios. Ahora como adulto es como que leo la mitad de un capítulo de Hechos y estoy como fascinado y tanto tiempo pasa y es difícil leer más extensivamente porque ya es el enfoque y estás sacando las joyas, pero ese fundamento de leer y leer y leer año tras año toda la palabra de Dios, de que nos va a permitir entonces ubicar textos dentro de su contexto del plan de Dios de Génesis hasta la cruz y desde la cruz hasta hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, me emocioné, ¿dónde estamos? Ok, ahí. Número 2. Muy bien. Debemos tener cuidado. Segundo, hemos dado una definición, entonces debemos tener cuidado con la tipología. Una cosa es la tipología y otra cosa es la alegorización indebida. Voy a ser sincero, hermanos. En algunos de nuestros círculos la alegorización es premiada. Me acuerdo recibir muchachos que venían y decían, no, es que cuando yo veo un texto yo quiero decir algo que nadie ha dicho de ese texto. Y el resultado es que tú dices algo que ni el Espíritu dice del texto, ¿verdad? Y entonces tenemos el buen samaritano, ¿no? Y de repente el burro es el autobús. Y el samaritano es el capitán de las rutas. Y hermanos, enseñamos a nuestra gente a que eso es así. Y qué bueno que usted tenga ruta. Hace unas pocas semanas un niño de la ruta murió ahogado. Y la gran bendición es que aunque sus padres no venían a la iglesia, él venía y se les predicó el evangelio una y otra vez. Qué bueno, hermano, que haya hermanos fieles que sirvan. Pero el punto de ese texto no es que el burro es el autobús. El punto del texto es quién es mi prójimo. ¿Quién es? Y el asunto es esto: hay gente que se ve muy religiosa, pero no se importa que está. Hay gente que está muy ocupada. Muchas veces como seres humanos queremos salir. Otra vez, ¿cuál fue el propósito de mostrar a un hombre
Tú te estás justificando, mostrando que eres un hombre tan bueno. Y no entiendes que delante de Dios fallas, pecas. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el buen samaritano es un lindo texto y hay aplicaciones que podemos derribar de lo que es la religiosidad, la falsa religiosidad y tantas cosas. Pero tenemos que ser fiel al significado del texto y entonces hacer aplicaciones legítimas. Aplicaciones pueden ser muchas. Significados. Muy importante el estudio de la palabra de Dios. Quiero honrar a Cristo siendo fiel. Ok, bueno, vamos a llenar estos blancos y creo que ahí tendremos un receso. La alegorización indebida es primeramente común. Común. Es muy común. Entonces vamos a las parábolas, otros textos y empezamos a meter un montón de información. Tenemos que tener mucho cuidado. El corazón es bueno, hermanos. ¿Cuál es el corazón? El corazón es, yo quiero honrar a Cristo. Y creo que muchas personas dicen, es que estoy buscando a Cristo. Y como uno de los padres de la iglesia encontró a Cristo en el árbol que estaba al lado de Abraham. Y lo siento, era una narrativa. El punto de ese texto, su contexto, no es que el árbol estaba descansando bajo la sombra de ese árbol y así nosotros hemos de descansar bajo la cruz de Cristo. Suena muy lindo. Y ciertamente debemos de descansar en el Señor. Pero ese texto, hay otro encuentro de Dios, otra cosa que Dios está haciendo en su historia de redención. Número 2, la alegorización indebida puede ser emocionante. Y el hermanito, la hermanita dice, wow, nunca lo había visto. Yo tampoco, hermano. Y para serles sincero, de joven probablemente también cometí este error. ¿Okay? No estamos diciendo que esto es algo que no aplica a todos. Y todos tenemos que ir aprendiendo en la gracia de Dios. Todos tenemos que ir buscando. Yo no quiero terminar como un predicador ya de muchos años, pero que ya no hace conexiones y la gente, me acuerdo los muchachos a veces faltándole mucho respeto, pero se entendía el porqué. Mientras hace años él había elaborado mensajes muy cuidadosamente, con mucha atención, y la gente se empapaba de eso, con el pasar de los años ese hombre dejó de ser diligente en decir, este texto Dios lo dio para hoy. Y mi respeto es para ese hermano, ¿ok? Él estaba sirviendo a Dios a la edad que mucha gente está jugando golf. Pero una cosa para mí que sí fue triste era cuántas horas no se le dieron en capilla y simplemente no sabíamos el porqué. ¿Ok? Entonces yo no quiero ser ese hombre. No podemos dejar que nuestra experiencia, los años nos dejen. Número 3, pero la alegorización indebida es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Entonces aquí vamos a terminar por ahorita. Sé que han estado sentados casi una hora y hay alguien que dice el corazón no puede recibir más de lo que el asiento puede tolerar. Así que vamos a tomar un descansito.